poquito el conocimiento de Adán, cómo Adán conocía. Era el conocimiento de Adán, porque ciertamente la creación, el cosmos, el universo hecho por Dios, podríamos decir, como dice Walter Otto, el universo en la tradición griega antigua no estaba completo en su perfección, o no hubiera estado completo en su perfección hasta que el hombre, el ser humano, no lo conociera y a través de las artes, sobre todo de las bellas artes, hubiera hecho como una teofanía, no, una epifanía, una expresión bella, estética, de la obra de Dios. Por eso, vamos a decir en primer lugar que Adán no era un mono, porque el mono no puede cantar una alabanza a Dios. El mono come, usa la materia y nada más. Ni tampoco fue un cavernícola como las películas yanquis. Es una concepción animalesca del ser humano. El ser humano, Adán, fue creado en una gran sabiduría y una gran perfección. En la teología se enseña así lo que se llama la naturaleza íntegra. Adán fue creado perfecto. La naturaleza íntegra, para que podamos visualizarla, es como comparando un animal salvaje y un animal doméstico. Los caballos, por ejemplo, salvajes, bueno, parecen las películas, las filmaciones parecen muy lindos, corriendo, saltando. Dioses. Parece. Pero tienen muchos defectos. Y los caballos domesticados o amansados, justamente el hombre, al criar caballos, le da ciertas perfecciones. Por ejemplo, los caballos tienen los vasos y las patas, que es como las uñas que les crecen, ¿no? Y hay que cortárselas, si no se lastiman. Y los caballos salvajes no tienen quien le corte los vasos. La naturaleza íntegra es una elevación o una perfección de la naturaleza humana, en el caso de Adán, porque Dios le había agregado ciertos dones sobrenaturales, que es lo que tenemos que ver, y por eso era perfecto Adán. Los dones, la perfección de los dones naturales, los dones sobrenaturales de la gracia santificante principalmente, y lo que llamamos los dones preternaturales, por ejemplo la inmortalidad. Porque el organismo humano, de por sí mismo, no es ni mortal ni inmortal. El organismo humano, si ustedes se alimentan bien, sanamente, y hacen ejercicio, como dicen los médicos, podríamos ser inmortales, de verdad. Pero hay una decadencia por el pecado original, que nos privó de la inmortalidad. Es un don preternatural. Entonces la naturaleza íntegra significa cómo Dios ha querido y quiere que viva el ser humano. Como Adán vivía antes del pecado original, así debiéramos vivir nosotros. Esa es la naturaleza íntegra, el plan de Dios sobre la perfección nuestra, la perfección humana. Por eso esta meditación, esta charla, esta conferencia, no es simplemente una cuestión de curiosidad histórica, a ver qué hacía Adán ante el pecado, sino una cuestión de curiosidad teológica. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiso en Adán? Por eso tomamos este tema como el conocimiento de Adán antes del pecado. Y vamos a seguir este texto de Santo Tomás, que es muy gordo el libro, pero no se asusten, sobre la verdad. Una obra muy importante. En primer lugar, el conocimiento de Adán era un conocimiento sobre Dios. Como vimos en la anterior conferencia,
toda esa capacidad cognitiva de la inteligencia humana tiene un sentido pleno y perfecto cuando nos lleva a conocer a Dios, porque Adán era así. Adán, dice Santo Tomás, Santo Tomás comenta un poco el libro de Génesis, siguiendo el comentario de San Agustín. Adán es creado solo, en primer lugar, y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le muestra a Adán los animales, ¿sí? Todas las criaturas pasan así delante de los ojos de Adán, y Adán les ponía el nombre que correspondía a cada criatura. Eso es lo que llamamos, en cuanto a conocimiento, la ciencia adquirida por la experiencia, por mirar, por escuchar. La ciencia adquirida, como nos decía recién el profesor Boeto, por el proceso de la abstracción, que siga desde el conocimiento a través de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, la imaginación. A través de los sentidos llegamos a conocer la realidad de las cosas, o la esencia de las cosas, lo que las cosas son de verdad. Y por eso dice en el libro de Génesis que Adán ponía el nombre que correspondía a cada cosa, no cualquier nombre. Como decía el profesor, la modernidad o el racionalismo, el hombre pretende crear con su pensamiento, pretende que el mundo sea como uno quiere, como uno lo piensa, y no como el mundo es. No, Adán veía el mundo como es, descubría y ponía el nombre. Entonces al caballo lo llamaba caballo, y a la montaña la llamaba montaña, le daba el nombre que correspondía. Pero además de Santo Tomás, al descubrir las cosas como son en su realidad, descubría también el origen de la causa o el origen de las cosas, que es Dios creador. Es decir, que viendo las criaturas, Adán entendía o percibía o intuía al creador. Esa es lo que llama la ciencia adquirida. Por el conocimiento de las cosas exteriores llegaba al conocimiento de Dios, como también podemos hacer nosotros, o muchas veces lo hacemos en las ciencias o en la filosofía misma. Investigamos, estudiamos y descubrimos características de Dios, como veíamos en el texto de San Dionisio la vez pasada. La belleza o las características de las criaturas viene de Dios. Dios es bello, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es ordenado, es un orden. Y por eso las cosas, las criaturas, son bellas, son buenas, son verdaderas, son ordenadas, son justas. Conociendo la belleza de las criaturas, nos elevamos a la belleza de Dios. Y es lo que hacía Adán, por la ciencia adquirida. Pero lo hacía siempre, no como nosotros. Porque nosotros, muchas veces, como nos pasaba cuando estábamos en el seminario o en la facultad, estudiábamos para aprobar los exámenes. Y Adán nunca pensó en los exámenes. Adán pensaba en Dios. Estudiaba, miraba, conocía, para mejor conocerlo a Dios. En la ciencia, el conocimiento adquirido por el esfuerzo y por la investigación, en un sentido perfecto, el conocimiento que me eleva hacia Dios. Es en primer lugar. Pero además, Adán conocía a Dios por lo que llamamos la ciencia infusa. Es decir, Dios infundía en la inteligencia de Adán conceptos o ideas que Dios quería, ¿no?, para llevarlo hacia Él, hacia Dios. Una cosa es el conocimiento por la experiencia, la ciencia adquirida, por el esfuerzo y la investigación, que me lleva hacia Dios. Y otra cosa más perfecta es el conocimiento que Dios me inspira y por el cual más rápidamente y más inmediatamente llegamos hasta Dios. Es como, vamos a ver después, pero acá ya lo podemos incluir,
la revelación. Como dice Santo Tomás en el comienzo de la Suma Teológica, ¿por qué hace falta la revelación? ¿Por qué hizo falta que Dios le hablara a los profetas? Porque si no, podría suceder, y de hecho sucede, que la mayoría de las personas de este mundo llegarían al conocimiento de Dios después de mucho tiempo y mucha investigación y mezclado con muchos errores, porque la inteligencia humana, después del pecado original, le es más difícil el conocimiento de Dios a quien no lo vemos. Dios para nosotros pareciera un ser abstracto, como el concepto de justicia es algo abstracto, y Dios no es abstracto, es invisible, es distinto, y por eso se nos dificulta el conocimiento de Dios, y por eso hizo falta la revelación, y por eso, antes del pecado original, Dios revelaba a Adán ciertas cosas. La ciencia infusa era eso, el conocimiento perfecto de Dios en las criaturas. Es decir, no solamente, como decíamos, por la investigación y por mirar las cosas, sino porque Dios le infundía en la mente de Adán el conocimiento de las criaturas. Y cómo estas criaturas tan hermosas y tan perfectas son un reflejo de Dios que es tan hermoso y tan perfecto. Y por eso Santo Tomás dice que este conocimiento de la ciencia infusa era una inspiración interior o una inspiración íntima que Dios producía en la mente de Adán, a semejanza de la inspiración profética. Ustedes leen en la Biblia cómo los profetas, Dios les revelaba a los profetas ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Isaías dice una virgen concebirá y dará a luz un niño que llamarán Emmanuel. ¿Y de dónde sacó eso el profeta Isaías? ¿Dónde lo leyó? En ninguna parte lo leyó. Dios infundió en la inteligencia, en la mente de Isaías esa idea para que le anunciara a los judíos. Por una inspiración interior, por una inspiración íntima, Adán también conocía así respecto de las criaturas, que estas criaturas que estoy viendo son un reflejo, una imagen de Dios. Entonces tanto el estudio, no el estudio, no había libros todavía, ¿no? Pero toda la investigación, la experiencia, planificada o perfeccionada por la ciencia infusa, todo lo llevaba al conocimiento de Dios. Y por eso dice Santo Tomás, entonces Adán tenía el ojo de la contemplación. ¿Qué es eso? Ver un animal, ver un loro, ver un caballo, ver la tierra, ver las estrellas, ver el sol. Sí, esto es obra de Dios. Dios es hermoso porque veo que las cosas son hermosas. Es el ojo de la contemplación, la mirada intuitiva, pues el descubrimiento intuitivo de Dios a través de las criaturas. Que eso también lo podemos hacer nosotros. Pero Adán lo hacía con toda facilidad, con naturalidad, mientras que nosotros implica un esfuerzo, porque nacimos sin la gracia santificante. El ojo de la contemplación o la mirada contemplativa, que es lo mismo, la intuición inmediata de Dios a través de las criaturas. Además, Adán tenía la fe sobrenatural, como tenemos nosotros la fe. Solamente que nosotros, la fe se nos da en el bautismo, o sea, nacemos sin la fe, y necesitamos recibir el bautismo para tener la fe, pero Adán fue creado ya con la fe, con la virtud teologal de la fe. Con una gran ventaja, porque nosotros, cuando éramos niños, necesitamos ir al catecismo. ¿Para qué? Para que la catequista
o nuestra madre nos explicara cómo es Dios, nos leyera el Evangelio. Es decir, lo que dice San Pablo, la fe entra por el oído. Necesitamos nosotros quien nos explique las cuestiones de la fe. Necesitamos un profesor, un maestro, un catequista, un evangelizador, un sacerdote, un misionero, que nos enseñe cómo es Dios. Y Adán no tenía quien le enseñara. Por empezar, no había catequistas. La fe, es decir, el conocimiento de los misterios divinos en Adán era por una inspiración interior. Lo mismo que decíamos de la ciencia infusa. El conocimiento de Dios en las criaturas era por una inspiración interior o íntima que Dios le daba a Adán. El conocimiento de los misterios divinos, que es el objeto de la fe, era también por una inspiración interior o íntima, y no por el oído, no por la enseñanza de otro. Y por eso, dice el libro de Génesis, Dios, cada atardecer, a la puesta del sol, las vísperas, bajaba al paraíso para conversar con Adán, como un amigo conversa con otro amigo. En ese diálogo está expresando de una manera gráfica esto que acabamos de decir, que el conocimiento de Dios y de los misterios divinos era por una inspiración inmediata e interior, no por el oído. Y por eso, dice San Tomás, así como nosotros, por la gracia santificante, nosotros, por el bautismo, tenemos la gracia como una luz, es decir, por la gracia que recibimos en el bautismo, por la virtud sobrenatural de la fe, conocemos a Dios. Entonces la llama la luz de la gracia. En el cielo también vamos a conocer a Dios, mucho más patentemente, y eso lo llama la luz de la gloria, que es más perfecto que la luz de la gracia. Pero en Adán, dice, no, esta luz de la gracia que tenemos nosotros, Santo Tomás la llama la luz de la sabiduría, que es más que la luz de la gracia, es una perfección mayor, porque, insisto, nosotros, cuando recibimos la luz de la gracia, necesitamos perfeccionarla, estudiando el catecismo, rezando y tantas cosas. Es una evolución, un progreso que nada se dio desde el comienzo de su existencia humana, grado en perfección natural y sobrenatural, la luz de la sabiduría. ¿Por qué? Porque además todo el conocimiento que recibía Adán por la fe, el conocimiento sobrenatural de los misterios divinos, para Adán era como digo, un principio, un elemento, un motivo más para conocer más perfectamente las criaturas y todas las cosas. Entonces ahora las criaturas, que antes las conocía por la experiencia y la investigación, conocimiento o ciencia experimental, y las conocía por esa inspiración, por la ciencia infusa, por esa inspiración divina. Ahora las conoce por la luz de la sabiduría, que es una fe perfecta, de tal manera que las conoce como las conoce Dios. Las mira con la misma mirada de Dios, que ya no es un conocimiento humano, es más que humano, evidentemente, es conocimiento divino. Y eso es lo que llama la luz de la sabiduría. Y por eso podía, además de ver en cada criatura, en cada animal, cuando Dios se lo va mostrando, ver la esencia de las cosas, y conocer qué son las cosas verdaderamente, y conocer a Dios a través de las criaturas. Ahora puede entender mejor a las criaturas desde Dios, con la misma mirada o el mismo conocimiento con que Dios los conoce. Y eso es la luz de la sabiduría.
también otra diferencia que pone Santo Tomás de la fe en Adán y la fe en nosotros. Dice, claro, por más que Adán tenía todo este cúmulo de conocimientos, la ciencia adquirida, la ciencia infusa, la fe, la luz de la sabiduría, sin embargo, para conocer a Dios, cuando conocemos a Dios, siempre queda un poco de sombra, de tiniebla, de oscuridad. Por aquel principio, que ya viene de lo antiguo, de los griegos, de otras civilizaciones, Dios es tan luminoso que al verlo nos encandila. Y los ojos, nuestros ojos se vuelven tinieblas. Por eso, cuando miramos el sol, nos quedamos como ciegos, por la superabundancia de la luz. Pero dice Santo Tomás, en Adán había esta oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente más luminoso que lo que puede soportar la inteligencia humana. Y es lógico eso, y es humano. En nosotros, que hemos nacido sin la gracia santificante, por el pecado original, en nosotros esa oscuridad se ha vuelto tinieblas, porque es consecuencia del pecado. Es decir, además de que Dios nos supera infinitamente, y para conocerlo, y no podemos conocerlo, abarcar todo lo que es Dios, toda la perfección que es Dios, y lo que decimos de Dios, por más bien que hayamos escrito los libros de Santo Tomás, de San Dionisio, de San Agustín, por más bien que los hayan explicado en la misma Sagrada Escritura, siempre es poco lo que podemos decir de Dios. En nosotros además se puede dar, y de hecho se da, con muchas fallas, porque en nosotros esa oscuridad por el pecado se convirtió en tiniebla, es decir, algo defectuoso. En Adán no era defectuoso, en Adán era simplemente la limitación humana, la limitación de la criatura, que no podía abarcar totalmente a Dios. En nosotros es defectuoso, y por eso, por ejemplo, Adán no podía cometer herejías, no podía equivocarse en hablar de Dios. En cambio, después de Adán, después del pecado original, comienzan las herejías también. En fin, nosotros llamamos herejías más bien dentro del cristianismo, ¿no? Arrio, que decía, no, Cristo no puede ser Dios, no puede haber tres dioses, tiene que haber un solo Dios, y si es un solo Dios es una sola persona, decía Arrio. Eso que entra en el ámbito de la oscuridad de la fe, que no lo podemos entender, por la tiniebla, la tenebrosidad, causa del pecado, puede llevarnos al error, a equivocar y negar la Trinidad. Porque es cierto, ¿cómo compaginar que un solo Dios, un solo ser, un solo ente, a la vez esté constituido por tres personas? Es un misterio, lo llamamos nosotros, que da la oscuridad del misterio. Pero por el pecado puede quedar en la tiniebla, en la tenebrosidad pecaminosa de no aceptar en definitiva la revelación de Dios. Y decir, no existe la Trinidad, hay tres dioses distintos, tres personas distintas, o un solo Dios y una sola persona. Y muchas otras herejías que puede haber, porque en nosotros la fe, además de oscuridad, tiene tiniebla, es decir, fallutería, defectuosidad, cosa que en Adán no se daba. Adán no podía cometer herejías. Adán podía decir, bueno, no entiendo que es la Trinidad, pero sé que Dios es trino. ¿Por qué? Porque Dios bajaba al paraíso y Dios tenía una comunicación tan íntima con Adán, que Adán, que conocía a Dios, sabía que Dios es uno y trino. Adán conversaba con las tres personas. Dios no es una sola persona, como bien lo sabemos. Dios es tres personas. Y Adán, como Abraham, como Moisés, y como nosotros, después de Cristo, sabía perfectamente que este único ser es a la vez tres personas. Y cada una de las tres personas es cada una, por decir así,
Y podía él, como podemos nosotros, conversar con el Padre, conversar con el Hijo, conversar con el Espíritu Santo. Y él lo hacía desde la oscuridad, es decir, no entiendo, pero es así, es verdad. Esa es la oscuridad. Como la tiniebla, si no entiendo, entonces no puede ser así. Como muchas veces pasa, queremos achicar a Dios y reducirlo a una explicación humana. Respecto después de las criaturas, Adán, dice Santo Tomás, tenía un conocimiento total, conocía todas las cosas. En primer lugar, decimos nosotros, una enciclopedia pretende abarcar todas las cosas. Esa enciclopedia, que son 100 tomos, tiene todas las palabras que existen y las que no existen también, ponen todas. Bueno, Adán era más que una enciclopedia, porque el conocimiento verdadero, siempre verdadero, de todas las cosas que existen, por la experiencia, la ciencia adquirida, pero sobre todo por la ciencia infusa, el conocimiento de todas las cosas que existen, aunque no pudiera tener, y es lógico que no fuera así, conocimiento de todas las cosas en particular. Por ejemplo, Adán sabía lo que es una vaca, pero no veía todas las vacas que existen. De hecho, en la Biblia, en el relato del Génesis, distingue geográficamente el paraíso, que era el famoso Edén, el jardín de delicias y de alegrías, de la tierra, digamos, exterior al paraíso, que daba abrojos y espinas. Entonces Adán, es como si digamos, en el jardín de mi casa no hay espinas, porque puedo caminar descalzo. En el Edén no había espinas ni abrojos. Fuera así, porque el abrojo y la espina no se comen, no son plantas comestibles, digamos. Son metáforas teológicas, ¿no? Para indicar eso. Muchas cosas dañinas que podía haber en la creación, Adán las conocía, no particularmente, pero sí sabía que existían, por ese conocimiento enciclopédico de todas las cosas. Y además conocimiento total o pleno en el sentido de la metafísica. Metafísica, en su sentido más real, es el conocimiento de todas las cosas, pero no de toda, por ejemplo, de toda la variedad de vacas que existen. Hay muchas razas de vacas. La metafísica estudia la criatura, y toda criatura es criatura, todas las criaturas, en cuanto participan de la divinidad. Y en eso todas las criaturas, de la vaca hasta los microbios, participan de la divinidad. Y aunque Adán no hubiera conocido los microbios, no sé si lo había conocido, no sé si había microbios antes, ¿no? Sabía que si había una criatura, aunque él no la conociera, esta criatura participaba de las características de Dios. Y es el conocimiento metafísico, es decir, de todas las criaturas que puedan existir. Y de todas las criaturas que no existen tampoco, también. Que no existen, pero podrían existir. Como por ejemplo los marcianos. Ustedes saben que solamente existen en el Cerro Uritorco los marcianos. Pero hay gente rara, pero no marciana. Los marcianos no existen, es parte de la ciencia ficción, pero si existieran, serían también criaturas de Dios y participarían también de las características divinas, como todas las criaturas. Serían verdaderos y bellos y buenos. ¿Usted no cree que hay emoción? Nunca he visto, pero no importa. A lo que voy es el conocimiento metafísico, porque los marcianos son entes de ciencia ficción, entes, como se dice, de razón, son inventados, ¿no?, por el ser humano. Bueno, también existen en cuanto a entes de razón, por lo menos en las películas, en los libros, y en cuanto a entes de razón ficticios, también de sus características, pero también participan de las características de Dios.
Y por eso también quizás Adán habrá pensado en los marcianos, no sé. Pero metafísicamente hablando, Adán también tuvo ese conocimiento de los marcianos, que si existieran, también serían criaturas de Dios. Por eso dice Santo Tomás, a eso se refiere cuando Adán ponía el nombre a cada una de las criaturas, a ese conocimiento total, enciclopédico y metafísico. Por último, Adán no podía equivocarse, porque la inteligencia humana, por su propia naturaleza, como veíamos en la conferencia anterior, su objeto propio, o sea, por su propia naturaleza, coincide con su objeto propio, así como la vista, el ojo o la vista. Si uno no es miope o daltónico, que son enfermedades, que Adán no tenía enfermedades, entonces uno puede ver perfectamente los colores, las cosas. La inteligencia en Adán, es decir, antes del pecado original, perfectamente conocía la verdad de las cosas. No podía haber error en Adán. Según una naturaleza perfecta, íntegra y sobre todo por la gracia. Como decíamos, tenía el ojo de la contemplación, la luz de la sabiduría, la ciencia infusa y todas esas cosas que le protegían de la posibilidad de equivocarse, porque esa posibilidad de equivocarse está en nosotros porque somos limitados. Por ser criaturas tenemos una limitación. No necesariamente nos vamos a equivocar, ojo. La condición de la naturaleza humana no es equivocarse. La condición de la naturaleza humana es conocer la verdad. Pero porque por nuestra limitación de criatura y por los pecados, por el pecado original, otras cosas, podemos equivocarnos. En Adán no había posibilidad de equivocarse por su naturaleza íntegra y perfecta y por los dones de la gracia. Y tampoco de lo que, digamos, de lo que no podía tener conocimiento cierto, Adán no emitía ninguna opinión. No es como nosotros opinamos de todo. Le preguntamos al verdulero de la esquina qué opina del Papa Francisco. Y habla de lo que dicen los diarios, ¿qué va a hacer el pobre hombre? Opinamos de lo que no sabemos. Y Adán de lo que no sabía no opinaba. Esa es la perfección intelectual y espiritual. Pero entonces, y terminamos con esto, ¿por qué el pecado original? Si Adán tenía tanta perfección espiritual, cognitiva, ¿por qué viene el demonio y le dice, si comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirán? Si Dios le había dicho a Adán, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. ¿Por qué? Dice San Agustín, por una oculta soberbia. ¿Cómo fue el pecado de Lucifer? Lucifer, el más perfecto de los ángeles, se ve a sí mismo tan perfecto que dice el profeta, creo que Isaías o Jeremías, dice, tú, le dice, ¿no?, a Lucifer, tú que pensaste en tu interior, subiré a lo más alto del cielo y pondré mi trono en el trono del Altísimo. Esa es la soberbia. El desorden de la soberbia hizo que Adán quisiera alcanzar el conocimiento divino, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que se origina en Dios, conocerlo o alcanzar este conocimiento, pero por sus propios medios. San Bernardo, cuando explica el pecado original, dice, el pecado original consistió en querer conocer el bien y el mal sin amar a Dios. Porque querer conocer el bien y el mal está muy bien, hace falta, necesitamos, y Adán también necesitaba conocer lo que está bien y lo que está mal, el orden moral, porque es parte de la vida humana, hacer el bien y evitar el mal. Pero quiso conocerlo sin amar a Dios.
sino para determinar él por sí mismo lo que está bien y lo que está mal al margen de Dios. Esa es la explicación de San Bernardo. Por eso, y Santo Tomás dice que el pecado original consistió, por esta soberbia, Adán eligió, como siempre, el querer o el amar, la voluntad humana, sirve por un bien. Algún beneficio hay en pecar. Y el beneficio que vio Adán era su propia perfección. Conociendo yo lo que es el bien y el mal, por este árbol, por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, voy a llegar a ser perfecto como Dios. Entonces Santo Tomás eligió él su bien particular fuera del bien común que es Dios. Como fue el pecado del demonio. El demonio eligió su propio bien, su perfección, su excelencia, su grandeza, pero fuera del bien común que es la excelencia de Dios. Excluyendo a Dios, o excluyéndose así del orden divino, a sí mismo. Y así hizo también Adán. Quiso un bien personal de él que no estaba incluido en el bien común, o que estaba incluido de otra manera. Porque dice el padre García Vieira, cuando habla del paraíso, dice, Dios ha hecho todas las cosas buenas, evidentemente, y con un sentido. Entonces, ¿por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba prohibido? Entonces dice el padre García Vieira, bueno, hay una explicación alegórica y teológica, así como para comer de un árbol, de una fruta, hay que esperar a que madure la fruta. Si comemos verdes las ciruelas, las componemos, si comemos verde, hace mal, y si lo comemos en su madurez, es como cuando compramos frutas en la frutería, esas manzanas fueron cosechadas verdes. Como tienen que durar 1, 2, 3, 4 meses en un cajón, pero si comemos las manzanas maduradas en el árbol, son más perfectas. Entonces dice el padre García Vieira, Adán, o sea, Dios había creado el árbol de la ciencia del bien y del mal, como el árbol de la vida, para alimento de Adán, que debía comerlo cuando llegara el momento oportuno, en la madurez del fruto. Y Adán quiso comerlo antes, es decir, no esperar el mandato de Dios, sino realizar por su propia voluntad, por su propio mandato, buscar su propia perfección. Y ese fue el gran pecado original. Aunque padre, perdón. Sí. Dice el texto que Eva vio que estaban en sazón. Estaban maduros. Dice así, el fruto era agradable al paladar, ¿no? Y para alcanzar sabiduría. Y estaban maduros. Dice que está maduro, no me acuerdo, puede ser. No me acuerdo. Pero es una metáfora para explicar la cuestión teológica, de todas maneras, ¿no? Pero era para alcanzar la sabiduría, si no era una fruta común, sino era, dice Padre García Vieira, como un sacramento. El sacramento es un elemento material que produce un efecto espiritual, y aquí sería algo así también. Por eso, comparadamente, para recibir el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, hay que estar preparado. No podemos comulgar sin una preparación espiritual. Y aquí lo mismo, no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal sin la preparación espiritual, que eso lo determinaba Dios. Y por eso dice el padre Leonardo Castellani, cuando habla del pecado original, la contemplación infusa, todos estos dones sobrenaturales, la ciencia infusa, la fe, la luz de la sabiduría, el ojo de la contemplación. La contemplación infusa mantenía el orden, la armonía y la perfecta coordinación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y al perder la contemplación infusa por el desamor, por eso que dice San Bernardo, querer conocer sin amar a Dios. Al no amar a Dios y por la soberbia, se produce el desorden de las pasiones,
Ya no están subordinadas las pasiones al espíritu humano, sino al capricho. Y por eso, el capricho es el obrar ciego, caprichoso. Y por eso dice, la primera consecuencia que dice la Biblia del pecado original, dice, Adán y Eva vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, indicando eso, que ese capricho de querer comer del árbol, del fruto del árbol de la ciencia y del mal, de querer conocer sin amar a Dios, que es un amor desordenado, trajo como consecuencia la pérdida de la gracia santificante, la pérdida de los dones sobrenaturales y por lo tanto la pérdida del orden interior, digamos así, en que las pasiones se subordinaban al espíritu humano, el espíritu estaba subordinado a Dios. Y desde entonces el obrar humano muchas veces es caprichoso y es ciego. Eso es todo. No sé si es claro o no es claro. Ahora, padre, en la secuencia del pecado original